Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 22, día 5, y vamos a platicar de 1 Samuel del 21 al 25. Comenzamos con una oración pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú, dirigiendo esta palabra, hablando por medio de mis labios, dándonos sabiduría, revelación, discernimiento y sobre todo que esa palabra que vas a darnos el día de hoy no solamente nos forme, sino que nos transforme, que transforme nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú guiándonos, Espíritu Santo. Buenos días, tardes, Rita. Bueno, pues estamos en 1 Samuel 21 y recordemos que en el capítulo anterior hablábamos de cómo Saúl deseaba intensamente matar a David y que David tuvo que estar huyendo. Y al final del capítulo 20 pues hablábamos de que Jonathan y David se ven y pues se despiden, ¿no? Dice aquí que Jonathan le dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonathan entró a la ciudad. Y ahora sí vamos a 1 Samuel 21. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo? ¿Vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y este nombre es importante, Doeg el Edomita. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, pues podemos ver que a veces en medio de la necesidad es importante no ser tan religiosos y buscar, ¿verdad?, qué es lo que nos dice Dios que hagamos. Porque bueno, pues estos panes no se suponía que se los pudieran dar a David y a sus ayudantes, ¿verdad?, a sus siervos. Y el sacerdote decidió hacerlo. Bueno, y entonces, pero había por ahí un metichito, que era este Doeg Edomita, que conocía a Saúl, ¿verdad? Que estaba escuchando cuando David decía: no, pues es que, recordemos que David venía huyendo. Y literal, su suegro, que era el rey Saúl, no lo había mandado, no lo había encomendado a nada. Y entonces él estaba diciendo: ay, no, sí, me mandaron. Y entonces había alguien que estaba escuchándolo. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron:
¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba, correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Wow. Bueno, pues esta es la estrategia que se le ocurrió a David cuando tuvo miedo. Pues venía a este rey tal vez para hacer un convenio, un trato, para poderse quedar ahí con él, pero cuando los siervos del rey comienzan a decir, oye, acuérdate que este es el que mató al filisteo y del que se canta que mató a 10,000. Entonces aquí ahora tuvo miedo. Y a veces, lamentablemente, cuando nosotros pasamos por situaciones de temor, por situaciones difíciles, a veces no estamos muy seguras de cómo vamos a reaccionar. A veces, lamentablemente, para cuando acordamos, ya estamos diciendo algo incorrecto, alguna mentira, algo que no queríamos. Pero sabes, para eso está siempre el Espíritu Santo con nosotros, que nos redarguye, que antes de que digamos algo que no sea verdad, algo incorrecto, antes de que pequemos, siempre está ahí, hey, cuidado, no hagas esto, para tu lengua, ¿verdad? Cuando estás ahí en medio de un chisme y estás a punto de decir algo y el Espíritu Santo te dice, detente ahí. Pero bueno, pues en este caso también David lo que estaba tratando era de salvar su vida, por eso comienza a actuar como loquito. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La importancia de la familia, ¿verdad? De la unidad. Que sabiendo dónde estaba su hermano, dice que toda la casa de su padre fue para allá. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y esto me recuerda lo que se decía de Jesús, ¿verdad? Que él no estaba con aquellos escribas, no estaba siempre sentado con los más preparados, con los más adinerados, no estaba entre los reyes, no estaba entre aquella gente de abolengo, sino que estaba con los necesitados, con los que tenían necesidad de ser sanados, de ser liberados, de ser perdonados. Tenían necesidad, con ellos estaba. Y también me recordaba, ¿no? Que, por ejemplo, cuando comenzamos a unirnos para orar, por ejemplo, en los grupos de oración en casa o tal vez en las iglesias, pues la gente que llega, que comienza a reunirse, no es gente, la más santa, la más perfecta, la más recta, pues no. Realmente comenzamos a buscar de Dios y comenzamos a reunirnos los que tenemos un corazón herido, los que tenemos tal vez tristeza, que sabes que tienes necesidad de Dios y comienzas a buscar de Él. Así como aquí, ¿verdad? Que todos los que estaban afligidos y se hallaban en amargura de espíritu, pues ellos fueron los que se comenzaron a juntar con David. Y dice que él fue jefe de ellos. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Sabes, yo antes había leído esta parte de la Biblia, pero nunca puse atención en que su papá y su mamá, de hecho, creo que es la única ocasión que recuerdo en que él menciona a su madre. Siempre se hablaba del papá, pero no de su mamá. Entonces dice que él tuvo cuidado de sus papás, tuvo cuidado de saber que si él estaba en persecución y en riesgo, tuvo ese resguardo para sus padres.
sabes, así nosotros. Yo creo que prácticamente siempre que voy a compartir, siempre que salgo, siempre estoy pendiente de que en mi oración, Señor, guárdame, guarda a mi familia, protégelos, protege a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposo, a mi hijo, protege mi familia. Algo bien importante, nuestra familia. Es bien importante que estemos intercediendo por ellos, orando por ellos, al cuidado de ellos, ¿sabes? Porque muchas veces cuando el enemigo quiere venir y atacarte, a veces no logra atacarte a ti personalmente, pero va a tratar, va a intentar con tus hijos, con tu esposo o con la esposa, con las personas que amas. Entonces siempre oremos por esa protección también, como estaba haciendo David, que estaba teniendo ese cuidado de decir, sí, pero déjame ir a encargar a mi papá y a mi mamá. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos, que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como si mi hijo me ha hecho alianza, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo me ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Bueno, y aquí podemos observar varias cosas. Podemos observar a Saúl siendo, ¿cuál será la palabra? Un poco paranoico. Pues él está diciendo que David acecha contra él, que su propio hijo lo puso en contra. En su mente, eso era lo que sucedía. Pero también podemos ver cómo, a diferencia de cuando él inició, cuando Dios lo llamó para que fuera el rey, él sabía que él venía de una tribu de la más pequeña, que era un hombrecito sencillo a pesar de su hermosura física. Pero ahora osa de sus palabras al decir que él realmente, al decir que si David puede darles lo que realmente él puede darles, ¿verdad? Les dará tierras, viñas, los hará jefes de millares o de centenas. ¿Qué te da a entender? Para mí un poco de prepotencia decir, oye, yo soy el rey y puedo darte todo esto. ¿Será que esta poca cosa te va a poder dar lo que yo te estoy ofreciendo? Y entonces dice que Doeg el edomita, por eso les decía que era importante este nombre, era el que estaba de chismoso escuchando. Dice, entonces Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Ahora, qué importante es ser prudentes al hablar. Si sabemos que Doeg el edomita estaba presente cuando David llegó, él justamente escuchó las cosas que le dijo David, que le dijo, vengo de parte del rey, me ha enviado, vengo a una comisión. Jamás le dijo, ayúdame a huir. Pero ese hombre chismoso vino y transgiversó todo. Sí,
Yo vi lo que el sacerdote hizo, lo ayudó contra ti, básicamente le está diciendo. Y Saúl, que ya estaba bien paranoico, ay, tú lo ayudaste, le diste espada, lo alimentaste para que venga en contra de mí. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey, que sirve tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Es pregunta. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Mira hasta dónde había llegado Saúl, ¿verdad? Hasta no tener, o sea, era tanto su coraje, era tanto su odio hacia David, su deseo de matarlo, que estaba frente a sacerdotes y en lugar de tener reverencia, no le importaba matarlos. Pero a sus siervos sí, y a pesar de que esta orden la estaba dando el rey, dice que ellos dijeron, no. Pero saben, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres, a niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. ¿Qué estaría pasando por la mente de Saúl? Ese rey que había sido ungido, que estaba para defender el pueblo de Dios, y que ahora por coraje a David se había atrevido a mandar matar a todos los sacerdotes, o a estos sacerdotes, ¿verdad? Y también a la ciudad donde habitaban los sacerdotes, posiblemente a sus esposas, a sus hijos, a sus asnos, a sus ovejas, a sus animales, como si fueran, pues, como si fueran un pueblo que adorara a Satanás y no a Dios. Porque sí, ya sabemos que Dios algunas veces había dado esa orden, ¿verdad? De cuando llegaban a lugares donde adoraban otras deidades y pues estaban llenos de brujería, de hechicería, para que el pueblo no se corrompiera. Al habitar con ellos les decía, ok, vas a matar y vas a acabar con todo. Pero aquí estábamos hablando de su propio rey, Saúl, dándoles la espalda sin importarles nada. No les estaba importando ni los niños, ni las mujeres, ni los animalitos, como si le hubieran realmente hecho algo muy grave. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, se llamaba Abiatar. Escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí, aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y ahora recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero en aquellos tiempos sí lo era. Y entonces dice David algo bien importante, dice, yo sabía que estando allí en aquel día Doeg el edomita lo había de hacer saber a Saúl.
que tuvo que haber hecho David para que no se murieran todos estos sacerdotes? Pues haberse deshecho de Doeg, el edomita. Y aunque suena muy cruel, y ay no, ¿cómo? Pues sí, pero se habría salvado todos los sacerdotes y sus familias y los niños y los animales. Porque como dice David, él ya lo sabía. Él sabía que él estaba ahí, que él iba a ir de chismoso. Ahora, nosotros en lo espiritual, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Acabar con el chismoso. Acabar con el chisme, ¿verdad? No con la persona, sino con ese espíritu de chisme. ¿Cómo? Con oración, con la palabra, compartiendo. Si tú sabes, ¿verdad? Que con quien te reúnes hay un chismoso en medio, pues te quedas callado, ¿verdad? Para empezar, no le abres tu corazón, no le vas y le sueltas todo, porque a veces parece que el chisme es algo inofensivo, parece que, ay, ¿qué tanto puede pasar porque alguien diga algo? ¿Qué tanto puede pasar porque yo vaya y le cuente a la gente lo que vi? Pues ya pudiste ver una gran matanza. Y esto me trae a memoria para que veamos la gravedad de lo que es el chisme. Hace algún tiempo recuerdo haber escuchado que hubo un crimen en una pequeñita, en un poblado, no voy a dar tantos detalles, pero pues a la niña le hicieron daño y después la asesinaron. Y había una persona que había en ese poblado salido de la cárcel y a una chismosa se le ocurrió decir que esa persona había sido. Y el pueblo enardecido fue y lo sacaron y lo asesinaron. Y después, bueno, pues ya las autoridades tomaron cartas y cuando hicieron las investigaciones resultó que no había sido él. Y bueno, pues ya metieron a la cárcel a las otras personas y así, pero ¿cómo empezó todo? Por la lengua, porque alguien no se supo quedar callado, porque alguien imaginó algo paranoicamente y lo soltó y de ahí se enardeció el pueblo. Es lo mismo que estamos viendo en este caso, estamos viendo un hombre que escuchó y que no se supo quedar callado y que todavía fue y le pegó más, ¿verdad? Porque pudo haber dicho cuando le dio las indicaciones, ¿verdad? Al rey Saúl pudo haber dicho, sí, pero pues David con engaño fue por alimento y los sacerdotes no sabían nada. O sea, esto es lo que pasó realmente. Y no que cuando el sacerdote dijo, es que yo no sabía nada de este asunto, él no se metió. En cambio fue y los asesinó. Entonces a veces, si nosotros no aprendemos a callar nuestra lengua, a guardar silencio cuando debemos, a guardar nuestro corazón cuando debemos de guardarlo, podemos provocar una catástrofe. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando nosotros soltamos la palabra, la crítica, el chisme, como dirían por ahí, mi pecho no es bodega, y lo sueltas, pues debería, ¿verdad? Debería de estar selladito para que no salgan cosas malas. Algunas veces yo suelo decir, si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. Eso es lo correcto, que si no tenemos nada positivo, nada de bendición, nada bueno que decir, mejor quedarnos callados que dar palabras de maldición a otros. Entonces, así de grave puede ser el chisme. Entonces dice, yo sabía que estando allí, aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas estas personas de la casa de tu padre. Pero quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten Keila y roban las eras. David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Recordemos que los filisteos pues eran enemigos de Israel. Iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo,
¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el ephod en su mano. Y fue dado aviso. Bueno, antes de esto quiero decirte que es importante que antes de que nosotros tomemos una decisión difícil, consultemos a Dios. Aun cuando muchas veces esa decisión nos tenga atemorizados, yo no sé qué hacer, yo no sé si tomar esta decisión o no, yo no sé si decir si sí o no, si irme o quedarme, no sé qué hacer. Consulta al Espíritu Santo. Él es tu maestro, Él es tu amigo, Él es tu amado, Él es tu ayudador. Él es quien te va a decir qué decisión tomar, porque Él es quien ya vio el futuro. Él es quien ya vio lo que sucede, Él es quien conoce los demás corazones, Él sabe lo que va a ocurrir. Bueno, y dice que fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. La mente de Saúl, ¿verdad? Bien paranoico, y todavía decía: ya Dios me lo entregó. Seguramente que Saúl pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pues dice: ya Dios me lo entregó. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el ephod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Y luego dijo David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Tenemos un Dios que ni es sordo ni es mudo. Podemos venir confiadamente y preguntarle por nuestro futuro, por nuestras decisiones, qué debemos hacer, cómo debemos hacer, que nos confirme, que nos hable. Él sigue hablando. Y hay veces que nosotros ni siquiera esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de David, ¿qué iba a esperar que si él había librado a Keila de los enemigos y los había defendido, que lo fueran a entregar? Pero así iba a ser. Y Dios se lo estaba avisando. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto?
Por tanto, Rey, desciende pronto ahora y conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Nunca podría saber de dónde venga la traición, ¿verdad? Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más y conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron de Ziph delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Moab, en el Araba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selahá Malecot. Esto es Peña de las Divisiones. Entonces David subió allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Pues cuando Dios te está guardando, ¿verdad? Aunque estén ahí cerquita de ti, aunque ya te tengan acorralado, si Dios no dice no, es no. Él te guardará, aun cuando tu enemigo esté acechando por ti. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Bueno, podemos aprender algo bien importante de esta parte.
Dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha sido el rey de Israel. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y el juez juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Bueno, voy a hacer una pausa para platicarte algo. Podemos aprender de la actitud de David. Podemos aprender. David tenía un enemigo muy grande y era Saúl. Pero Saúl era el rey. Saúl había sido ungido por Dios. Y él le tenía un gran respeto. Pero no solo era el respeto porque era el rey, sino que realmente el respeto de él era porque era ungido de Dios. Porque Dios lo había ungido. Recordemos que aún Saúl había profetizado, había sido elegido también por Dios para ser rey, llevaba la unción de Dios. Y ese temor santo era el que decía, David, no, o sea, aunque él me quiera matar, aunque yo tenga que estar huyendo, aunque no me esté yendo bien por su causa, aunque literal le haya quitado la esposa, le haya quitado todo, él no se atrevía a hacerle daño aun cuando tenía la oportunidad. Y te abro mi corazón y te cuento algo. Anoche, yo no soy mucho de escuchar noticias, la verdad, pero anoche, bueno, cuando las cosas están pasando de cualquier forma, llegan a tus oídos. Y escuchaba todo ese revuelo que está pasando en Estados Unidos acerca de los latinos, pues que somos todos nosotros, ¿verdad? Y hablaban acerca de las tiendas, de cómo ya no iban a contratar personas con nuestros rasgos, ¿verdad? Ni aunque hubieran nacido allá. Y ay, eso me dolía en el corazón y sentía un dolor y yo decía, ¿cómo? O sea, y entonces hablaban, por ejemplo, de una tienda muy importante y decían, ¿cómo le va a cerrar las puertas a los latinos? O sea, si se ha engrandecido tanto porque muchos de nosotros somos compradores, ¿verdad? En esos lugares. Yo no vivo allá, pero pues también está esa tienda acá. Y como que mi corazón se dolía y después escuché un video y ese otro video decía, bueno, ellos no nos quieren allá. ¿Y será que nosotros sí queremos que ellos vengan a emborracharse a nuestras playas? Y como que mis ojitos se abrieron, ¿no? Y yo dije, wow, esto lo que está generando es un odio. No sé si la palabra correcta es racial, pero un odio que se puede generar si no tenemos cuidado, si seguimos escuchando tanta cosa. Podemos llegar a dejar que nuestra mente se perturbe por todo lo que se está diciendo y algunas cosas serán verdaderas y algunas otras no. Y después de todo tenemos que tener la paz de que la última palabra la tiene Dios. Él es quien nos guarda, Él es el dueño de las naciones. Él es el dueño del oro y de la plata y de cada país. Y dice la Biblia que Él pone y quita reyes. Esto es lo mismo para los presidentes, para los gobernadores. Si están ahí es que Dios se los permitió. Porque recuerda que en un instante Dios puede quitarles la vida. Si Dios no lo hubiera querido, habría dicho, no llegas a la presidencia, y no llegaban. Pero Dios lo permitió. Y la Biblia dice que a nosotros nos toca orar por nuestras autoridades, que nosotros debemos sujetarnos y que debemos honrar nuestras autoridades. Y aquí, ¿verdad? Es una gran enseñanza porque tú puedes ver a David, que su vida estaba en riesgo, que era perseguido, que venía con 3,000, que le decía, oye, yo soy un pequeño, yo soy como un perro, como una pulga comparado contigo, tú vienes con 3,000. Y pude haberte hecho daño, pude haberte matado y no lo hice. Guárdenme, mi Señor, de que yo vaya
a tocarte a ti. Y eso quiero decirte, no fomentemos el odio. Tenemos que tener esa paz de saber que no va a pasar más que lo que Dios permita que pase. Que si para algunos latinos, algunos hispanos regresan a sus tierras, es tiempo de orar y de confiar en el Señor y de pedirle ayuda, que Dios puede sustentarlos en sus propias tierras. Que si Dios regresa a alguien, ¿verdad?, a su país, acerquémonos confiadamente a Él. Bendito Dios, tenemos un país. Yo recordaba y decía, bueno, Señor, si este año pasado tú me diste una palabra y me dijiste que para los mexicanos viene un gran avivamiento, que en México va a haber un gran avivamiento y que donde hubiera un mexicano en cualquier país que estuviera, en cualquier lugar del mundo, ahí habría avivamiento. Que si había un mexicano en un lugar, estaría el avivamiento. A veces Dios permite que nuestro corazón, ¿verdad?, pase por ciertas cosas para que venga y se rinda a Él. Podemos ver que muchas de las veces aquí en la Biblia que el pueblo de Dios pasaba por cosas terribles, que eran perseguidos por otros países, que muchas veces tenían que huir a otros lugares, era por idolatría. Y perdón, pero nuestro país es bien idólatra. Hemos sido mal enseñados. Nos han enseñado a idolatrar de todo. Pero es tiempo que nosotros vengamos al arrepentimiento. Es tiempo que nosotros entendamos que Dios es un Dios celoso que quiere la gloria solamente para Él, que no comparte su gloria, que Él no quiere que lo adoremos a Él y al montón de santos, que le pidamos a Él y al montón. Bueno, o sea, ahora hasta la propia muerte la gente ha estado adorando. ¿Y quieres vivir en bendición? No concuerda. No sucederá así. Entonces, ¿verdad? Si creemos que podemos estar en idolatría y en pecado y haciendo cosas malas, y Dios tiene que estarnos bendiciendo y respaldando y guardando, no creo. Tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que venir y decirle, ¿sabes qué? Reconozco las cosas que he hecho mal. Haz tu voluntad en mi vida. Y su voluntad, créeme, es agradable, es perfecta. Sus planes son mejores que los tuyos. Sus sueños son mejores. Porque vamos a estar preocupados y asustados. Si este año Él nos ha dado esa palabra que dice que será un año de restitución, de restauración, ¿a quién le voy a creer? ¿Le voy a creer a todo ese chisme, a toda esa crítica, al enemigo que está queriendo venir como ese gigante a decir te voy a aplastar y te vas a quedar sin país y te vas a quedar sin casa y te vas a quedar sin ciudad y tus hijos? ¿O le vas a creer a Dios que te dice yo te guardo, yo te cuido, caerán 1000 y 10,000 pero a ti no llegará la maldad? Te voy a cuidar, tú acampas conmigo, te tengo escondido en el hueco de mi mano. Te estoy protegiendo, te estoy cuidando. Es más, este año va a ser un año de restitución. Te voy a restituir y te voy a restaurar. Si Dios llega a permitir, ¿verdad?, que algunos de nuestros paisanos regresen, pues que sea como en la tsunamita. Que cuando regresen a su tierra, vengan con todo el fruto de todos esos años que estuvieron lejos y recuperen sus tierras. Que bendito Dios, tenemos un país. Tenemos, si eres mexicano y te van a regresar a México, también se puede salir adelante en México. También México es un lugar hermoso, también tenemos lugares preciosos, también se puede prosperar. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios permite que vengas, tal vez hay madres que están llorando porque tienen 20 años de no ver a sus hijos. Volver a ver a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a aquella gente que te ama.
que se te había sido robado el derecho de volver a estar con ellos. No pienses en la escasez y en la pobreza. Si Dios está contigo, si te hizo prosperar en tierra ajena, ¿por qué crees que no te hará prosperar en tu propia tierra? Dios es el dueño del oro y de la plata y también de los países. Así que si es su voluntad que tú te quedes en otro país, pues te vas a quedar. Digan lo que digan, no hay presidente más fuerte que Dios. No hay presidente que pueda más que Dios. Pero si Dios permite que tú vuelvas a tu país, a tu tierra y a tu parentela, si tú confías en Él, Él te va a bendecir. Él te hará prosperar, no tengas miedo. No temas porque Dios está contigo y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Toma más bien la actitud de David. No te pongas a hablar mal del presidente, no te pongas a hablar mal del gobierno, no te pongas a hablar mal de la gente de Estados Unidos. Que no podemos generalizar. Hay mucha gente buena. No porque algunos tengan una forma de pensar distinta, que tampoco podemos como juzgarlos. Cada quien está tratando de tomar la mejor decisión, tal vez para los suyos y para su país. Tal vez sea la correcta, tal vez no lo sea. Pero no generemos más odio. No caigamos en que si algunos están teniendo odio, tal vez por los latinos o tal vez por las personas de piel más oscura. Bueno, esos son ellos. No dejemos que nos envenenen a los demás. Porque es como en los tiempos de Hitler. Empezó una mente, una cabeza maquiavélica, endemoniada. Y empezó, ¿verdad?, a compartirlo con otras personas y las empezó a convencer. Nosotros no podemos caer en eso. No podemos caer en odiar a otras personas, no es lo que Dios quiere. No podemos caer en odiar al presidente, en hablar mal de él, no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que creerle a nuestro Dios. Tenemos que creerle que si Él dijo que nos bendice, es que nos bendice en la tierra que Él quiera. Si Él nos quiere bendecir, nos va a bendecir, nos va a prosperar. Confiemos en Él, dice su palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo es todo. Él nos dará nuestro pan diario. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy nos puede dar el pan para muchos días. No ha dejado de ser Dios. No te preocupes, descansa en Él. Descansa y tomemos esta actitud de David, ¿verdad? De decir, no voy a odiar, no voy a criticar, no voy a chismosear. Porque tenemos que entender con lo que acabamos de leer que una palabra nuestra tiene poder, nuestras palabras tienen poder, Dios nos ha dejado poder. ¿Y dónde está ese poder? En la boca está la vida y en la boca está la muerte. No caigamos en estar haciendo más videos virales de cosas que ni sabemos si son reales. Hablando mal de otras personas, no lo hagamos, no fomentemos ese odio. Fomentemos el perdón, fomentemos la fe. Creámosle a Dios que si Él dice que Él va a bendecir México, si Él dice que México va a estar en avivamiento, es que va a estar. Y si Él dice que donde quiera que haya un mexicano, habrá avivamiento, es que lo habrá. Tenemos que tener esa mentalidad de bendición, que donde quiera que nosotros vamos, nosotros los que le creemos a Dios, a donde quiera, ¿verdad? Sea tu nacionalidad, la que sea, no solamente los mexicanos. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, donde quiera que nosotros vamos, la bendición llega. Si algunos no quieren esa bendición, se la perderán, porque la bendición va a ir con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Esa es la promesa de nuestro Padre, que Él va con nosotros, que Él nos lleva de la mano, que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Donde quiera que tú y yo vayamos, la bendición va a ir con nosotros. Así que tengamos paz. Entonces dice, ¿verdad?, que David ya le había dicho a Saúl,
que sea Dios el juez entre nosotros, que juzgue Él. Tú eres un gigante, ¿verdad? Porque le dice, pues tú eres el rey de Israel y me persigues a mí como si fuera un perro muerto o una pulga. Sí, a veces esas personas se ven inmensamente grandes y nosotros podemos llegar a sentirnos pequeñitos, pero ¿sabes? Dios es más grande que cualquier gigante y Dios está ahí para defender a sus hijos. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. El mismo rey le estaba diciendo, ya ir reconociendo, sé que me pudiste haber quitado la vida y no lo hiciste. Sé que en realidad el reinado es para ti. Más bien ahora yo te pido misericordia para mi familia. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Y Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Quién te dice a ti y a mí que Dios no puede cambiar los papeles? Que Dios no puede cambiar a nuestro país y convertirlo aún en un país más próspero de lo que ya es. Si hay tanta gente, ¿verdad?, soñando con el sueño americano y muchos no llegan, muchos se mueren en el camino, muchos sufren tanto para poder llegar y cuando llegan no siempre encuentran el sueño americano. No podremos tener nosotros un sueño mexicano. No podremos soñar, que soñar nos lleva a tener fe, en que podemos tener un país donde la gente se rinda a Cristo, donde los valores que vienen en la Biblia, las enseñanzas, la palabra directa de Dios nos pueda educar, donde podamos incluir la palabra de Dios a nuestros niños y enseñarles desde pequeños, donde tengamos valores. No podremos nosotros soñar con que nuestro gobierno se convierta a Cristo, donde se acabe el robo. ¿Parece un sueño? Sí, parece un sueño, pero Dios puede hacerlo real. Dios puede cambiar la realidad de nuestro país. Dios puede ayudar a exterminar esa pobreza extrema que hay para muchas personas. Dios puede hacernos un país bendecido y próspero. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos México? Convertirnos a Él, venir en arrepentimiento, echar fuera tanta idolatría, creerle a nuestro Dios. Él puede hacerlo si nosotros tenemos fe. Dice su palabra que sin fe es imposible agradarle. Y que la fe es eso que no se ve, esa certeza, ¿verdad?, de aquello que se espera pero que no lo estás viendo, pero que sabes que Dios lo va a hacer. Podemos ver un país como El Salvador, que yo creo que era de los más peligrosos, donde seguro no nos atrevíamos, ¿verdad?, a ir. Yo estuve por ahí de visita hace muchísimos años y era una psicosis de cuidado, te van a robar, te van a hacer esto. Y ahora se dice que es uno de los países más seguros. ¿Por qué?
Porque cuando la cabeza comienza a creer en Dios, cuando la cabeza que está dirigiendo, que son los presidentes, tienen temor a Dios, las cosas cambian. Debemos orar e interceder por nuestros presidentes. No nos rindamos. En lugar de criticarlos, de hablar mal de ellos, de decir cosas de ellos, tenemos que interceder por ellos. Tenemos que pedirle a Dios que la misericordia los alcance a ellos y a todos nuestros países. Dios puede hacerlo. Bueno, pues después de esto dice que murió Samuel. Y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa de Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se devolvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y hagamos una pausa. Estamos hablando de un hombre muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Pero dice aquí, ¿verdad?, que este hombre era duro y de malas obras. Entonces David, que muy seguramente había estado cuidando de los siervos de este hombre, Nabal, le manda pedir ayuda, ¿verdad? Le está mandando literal pedir alimento. Pero pues como de lo que está lleno nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Y no solo nuestra boca, sino que nosotros damos los frutos de lo que hay en nuestro corazón. Si era un hombre de malas obras, pues claro, que no podía darle pan, que no podía darle carne, que lo estaba menospreciando, que estaba diciendo: ¿quién es este pobretón? ¿Quién es este David, verdad? Todavía fuera Saúl las cosas serían diferentes, pero en este momento David no era el rey. Y lo menosprecia. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros. Y recordemos que Abigail dice que era de hermosa apariencia, pero también de buen entendimiento. Y dice aquí que le dicen que uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a vuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo.
Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hablando, ¿verdad?, de Nabal. O sea, viene y le dice, pues a ver, señora, ¿qué va a hacer? Porque ya su marido hizo lo que no debía de hacer y ahora el castigo viene no solo para él, sino para toda la casa. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. ¿Por qué no le diría nada a su marido? Pues porque sabiendo que con ese corazón duro y con ese tacañismo seguramente que no la iba a dejar ir. Dice, montando un asno descendió por una parte secreta del monte. He aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. David lo había estado cuidando, le había estado cuidando a sus siervos, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no dejaré con vida ni un varón. Qué culpa tenían los demás, ¿verdad? Pero iban a pagar todos. Se bajó prontamente, dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, delante de David se inclinó a tierra. La humildad de esta mujer. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y aquí tenemos algo más que aprender, ¿verdad? Podemos ver un hombre perverso, de corazón duro, que no medía las consecuencias de sus actos, de sus palabras, de lo que estaba haciendo. Pero también podemos ver a la esposa. Podemos ver que no solamente era una mujer hermosa de apariencia,
y de buen entendimiento, sino que era una mujer sabia. Leímos al principio, ¿verdad?, que dice que este hombre era muy rico. Y cuando tu marido es rico, pues tú eres rica. Esa es la realidad. Ella pudo disponer de 400 panes, pudo disponer de bastante vino, de animales guisados. O sea, ella tenía. Pero también podemos ver su sabiduría de ir y interceder por el esposo, por la casa completa, de decir, ay, este marido, pero déjame ir yo y déjame llevar este presente, déjame llevar esta ofrenda, déjame irlo a arreglar. Pero ¿cómo? Con una gran humildad. Porque no llegó ahí como una Basti, ¿verdad? No llegó ahí con esas ánfulas de princesa, de yo soy rica y vengo aquí a darte esta limosna. No. Llegó con una sencillez que se postró al suelo y a sus pies. Llegó a pedirle perdón, llegó a interceder por su esposo, llegó a decir, sí, discúlpanos de verdad. No hemos hecho lo correcto, pero hoy mira, yo con todo mi corazón aquí te traigo este presente. Y no solo te traigo este presente, sino que ella le dijo palabras sabias, lo estaba literalmente bendiciendo con sus palabras, palabras de sabiduría. ¿Sabes? Es como esa frase, no tienes nada bueno que decir, cállate. Eso debió haber hecho el marido. Pero ella sí tenía muchas cosas buenas que decir. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que como mujeres, como esposas, podemos ser esas mujeres honestas, esas mujeres buenas, esas mujeres que interceden por su esposo y por su casa. Podemos hasta salvarle la vida, orando por ellos, intercediendo por ellos, porque ella lo que está haciendo es intercediendo. Nosotras también podemos interceder. Dice aquí, ¿verdad?, que guárdese mi Señor cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió, para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no hubieras dado prisa a venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y no solamente porque era hermosa, sino porque era sabia, porque en su interior había algo bueno, porque había venido a alimentarlos a todos ellos, había sido muy sabia y se ganó el respeto de David. Apagó la ira, el enojo que él tenía, le salvó la vida a su marido y a su casa y se ganó el respeto de David, que era un hombre ungido por Dios. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Qué sabiduría la de ella, que no llegó, ¿verdad?, viendo que su marido estaba en un estado de embriaguez, porque pudo haberle llegado a decir, ya viste, mira lo que hiciste, lo que pudiste haber hecho, y hacer un gran pleito. Pero era mujer sabia. Y dice que no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. O sea, él nunca se imaginó lo que le iba a pasar. Nunca se imaginó que ya David venía con 400 hombres a matarlo a él y a todos los suyos. Pero dice aquí, ¿verdad?, que su corazón desmayó
y se quedó como piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Cuánta sencillez en esta mujer, porque te lo repito, tenía 5 doncellas que le servían. Tal vez tenía muchas otras, ¿verdad? Pero llevó 5 doncellas que le servían. Era una mujer adinerada, era una mujer próspera. Sin embargo, sus respuestas, su palabra, ¿verdad? Con esa sencillez, seré una sierva para lavar los pies de tus siervos. Ni siquiera dice para lavar tus pies, sino a tus siervos. Y le llama mi Señor. Y bueno, dice que David la toma por su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical por mujer de David a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Y bueno, pues ya sabemos que eran otros tiempos, ¿verdad? Que aunque David había sido Mical su esposa, pues el rey ya se la había quitado, y que tomó ambas mujeres, ¿verdad? A Ahinoam. ¿Por qué? Porque pues eran otros tiempos y era lo que se permitía. Pero bueno, tomemos ese ejemplo, ¿verdad? Tanto de David para perdonar, como tomemos también el ejemplo de esta buena esposa, de Abigail. Pues si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, ¿qué te parecería que hoy fuera ese día, que dieras ese paso de fe? Si de verdad es algo que está en tu corazón, me gustaría acompañarte en esta oración. Es una oración en voz alta, así que repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Y quiero pedirte que tu Espíritu Santo se quede conmigo todos los días de mi vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración, y no solamente dirijas esta oración, Señor. Te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos des esa sabiduría que tenía David, esa humildad para perdonar, ese respeto que le tenía a sus autoridades. Y no nos permitas ni juzgar, ni criticar, ni a nuestro país vecino, ni a sus presidentes, ni a nuestros presidentes, ni a nuestros gobernadores. Más antes los bendecimos, Señor. Te oramos por el presidente Trump y te oramos también por nuestra presidenta. Te pedimos que les des sabiduría, que los ayudes a tomar las mejores decisiones. Te oramos por el cabildo. Te oramos por los gobernantes. Que tu misericordia los alcance, que les dé sabiduría para gobernar, que toque sus corazones, que les ayudes a tomar las decisiones correctas y las mejores decisiones, Señor. Los bendecimos donde quiera que se encuentren, Señor. Bendecimos también al país de Estados Unidos,
que por muchos años, Padre, ha recibido a mucha gente. Por muchos años ha dado trabajo, por muchos años ha sido de bendición para muchos otros. Muchos de ellos son muy generosos, Padre. Bendíceles. Que no se aparte tu amor de ellos, que no se aparte tu presencia de ellos. Llena sus corazones de tu Espíritu Santo y síguelos bendiciendo como siempre los has bendecido aún más, Señor. Ayúdales a amar, Señor. Ayúdales a amarse entre sí, Señor, porque hay muchos americanos, rubios, morenos, mestizos, de diferentes lugares han llegado, pero son americanos, han nacido ahí, Señor. No dejes que aquellos que ese es su país y que no conocen otro y que tienen rasgos distintos, sean atropellados, sean lastimados, sean ofendidos, defiéndelos. Eres tú su defensor, eres tú su abogado, Señor. Para aquellas familias, Padre, que se encuentran viviendo en Estados Unidos y no es su país, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, por favor, provéeles todo lo que necesitan, casa, trabajo, alimentos, estabilidad, dales paz en el corazón. Si es tu voluntad, que se queden en ese lugar, que lejos de que los saquen, los ayuden a vivir legalmente y bien en ese lugar. Y si hay algunos otros, que sea el tiempo en que regresen a su país, que regresen a casa, tráelos en bendición como a la tsunamita, tráelos con manos llenas. Permíteles construir casas, construir empresas, hacer negocios, prosperar, ser bendecidos, ser de bendición para otros. No dejes que se vengan con las manos vacías. Así como cuando sacaste el pueblo, tu pueblo Israel de Egipto, que los mandaste con manos llenas. Así te pido que a los que les toque regresar a sus países vayan con manos llenas y no vivan la vida que antes vivían, sino que vivan una vida mucho mejor, donde tú estés presente, Señor. Te oro que las familias no sean divididas, que estén unidas, que estén juntas, Señor. Te oro también por México, nuestro país, Señor, que traigas bendición en sobremanera. Que nos ayudes a entender que también tenemos un país hermoso, próspero, bendecido, donde podemos salir adelante si tú estás con nosotros. Ayúdanos a prosperar, Señor, ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos, Señor, a que cada mexicano tenga donde vivir, tenga un vehículo para moverse, tenga alimento en casa, tenga estudio para sus hijos. Bendice tu pueblo, México, Señor. Es tu pueblo, Padre. Somos tus hijos, somos tuyos, Señor. Bendice nuestro país. Y haznos un país, Señor, donde muchos otros también sueñen. Enséñanos a soñar, enséñanos a creerte. Te oramos por nuestro país, te oramos por nuestra presidenta, por nuestros gobernantes. Te oramos aún por los maestros en las escuelas. Te oramos, Señor, que no haya odio de nosotros hacia nuestro país vecino, Estados Unidos. Al contrario, Señor, que haya unidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bendigo tu entrar, bendigo tu salir. No te dejes guiar por los chismes. No te dejes guiar por lo que el enemigo te diga. Tú déjate guiar por lo que el Espíritu Santo y su palabra te diga. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.